Soplaba un gran viento que levantaba las olas en el mar. Cuando habían remado 5 a 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar. Estaba acercándose a la barca y tuvieron miedo. Él dijo: Yo soy, no tengan miedo. Ellos les recibieron en la barca y enseguida llegaron a tierra firme. Amen. Then the word reads in John chapter 6, verse 16 and on, it says, The evening Jesus' disciples went down to the shore to wait for him. But as darkness fell and Jesus still hadn't come back, they got onto the boat and headed across the lake towards Capernaum. Soon, a gale swept down upon them, and the sea grew very rough. They had rowed for 3 or 4 miles, when suddenly they saw Jesus walking on water towards the boat. They were terrified, but he called out to them, Don't be afraid, I am here. Then they were eager to let him in the boat, and immediately they arrived at their destination. Amén. So aquí podemos ver que los discípulos primero están en una tormenta. First, we see that the disciples were going through a storm. Segundo, podemos ver que estaban solos Secondly, we can see that they were alone, y que después Jesús se aparece. and that after Jesus shows up. So, dice que ellos se dieron cuenta de que Jesús no estaba ahí, pero también quiero que entiendan el dato que estaban, ¿a qué dice? 6 o 7 kilómetros en la mar. So it's important to note that they were alone, they had left, and they were rowing about 3 to 4 miles into the sea, the Galilee Yeah. Sea. mi primera sección se titula ¿Quiénes somos en la tormenta? My first section is, Who are we in the storm? Y estoy hablando en base al verso 18. Talking specifically on verse 18. So, imagínate que el bote es tu vida. So imagine the boat is your life. Se está moviendo, es inestable It's moving and it's unstable, y pues nos da miedo. and we get afraid, we fear. So, nos da miedo ya porque se está moviendo y les da miedo a los discípulos porque ya estaba de noche. So it's scary because it's moving, but it's even scarier because it's also nighttime. Y yo veo como la noche como una situación tan larga que ni podemos ver una salida. And I see night as a situation that is so long that we can't see an exit or a way out. So, ya nos empieza a entrar la desesperación And we start to get desperate porque también estaban lejos de su casa. because they were also far away from home. ¿Cómo se supone que alguien viniera a salvarlos cuando estaban en peligro? How could someone possibly go save them when they were in danger? No tenían celulares, They didn't have cell phones. no tenían radares como tienen los botes modernos. They didn't have a radar like modern boats do. Nadie sabía nada de ellos. And no one knew anything about them or where they were. Ellos eran los únicos que estaban pasando por esa situación. They were the only ones going through this circumstance. Y reconocieron que Jesús no estaba en el bote con ellos. And they recognized that Jesus was not on the boat with them. So, ¿cuántas veces en nuestra vida nosotros reconocemos que no hemos puesto a Jesús primero? So how many times have we recognized that we haven't put Jesus first? Puede ser falta de oración, Could be lack of prayer, falta de conversación, lack of conversation, puede ser falta de leer la Biblia, lack of reading the Bible, falta de relación, lack of a relationship, falta de pasión por Él, lack of passion towards Him, falta de motivación por el ministerio. lack of motivation for your ministry, Y como quiera nos quedamos en esa manera de vivir. and even then we stay on that way of living. Por eso nuestro bote se empieza a mover. And that's why our boat starts to shake. Por eso nosotros vemos la noche como una situación tan grande que no vemos la salida. And we see night as this long situation that we can't see our way out of. No vemos la luz al final del túnel y esa es nuestra And desesperación. we can't see the light at the end of the tunnel, and so we get desperate. Se siente como si lo vamos a perder todo. It feels like we're going to lose it all. Porque los discípulos no podían confiar el uno con el otro. Because the disciples couldn't trust on one another. Ellos sabían, nosotros estamos conscientes en nuestra carne que nosotros vamos a fallar. And we understand in our own flesh that we are going to fail. O sea, desde el principio esa es nuestra naturaleza. And from the beginning, that's always been our nature. Por eso necesitamos a alguien más grande que nos ayude a poder ser más como Jesús.
And that's why we need someone much greater than us to help us be like him. So, ¿cómo los discípulos se suponen que trajeran a Jesús para que les ayudara? So how were the disciples going to bring Jesus to help them? Mi mente carnal no puede pensar primero que Jesús se va a aparecer ahí y ¡pum! My human mind cannot comprehend that Jesus is just going to pop out of nowhere. En una situación de tanta presión, yo no creo que yo voy a pensar en algo supernatural que pase. When I go through a very high stress, high pressure moment in my life, the last thing I think about is when Jesus popping up. Pero los discípulos sabían la necesidad que ellos necesitaban de Dios. But Jesus knew the need of that they were going through. Porque ellos estaban en una situación que ellos sabían que no podían solucionar. Because they knew that they were in a situation that they couldn't solve. Por eso después los discípulos reconocieron la ausencia de Jesús. And that's why they were able to acknowledge Jesus' absence. Ahora, nunca lo dijo explícitamente en las escrituras, And it doesn't say explicitly in the scripture, pero sí dice simplemente que Jesús no estaba en la barca. So, eso significa que ellos pues llegaron a esa conclusión. but it does say that Jesus wasn't on the boat. So they arrived at that conclusion. Y ese reconocimiento puede ser algo tan simple como un Señor, te necesito. And this acknowledgement could be something as simple as, God, I need you. Puede ser algo tan simple como, Dios, no puedo hacer esto solo. It could be something as simple as, God, I can't do this alone. Es tan simple, orar es tan simple como tener una conversación con Él. And prayer is so simple. It's as simple as just having a conversation with him. So, ¿quiénes somos en la tormenta? So who are we in the storm? Después, vamos a seguir la historia. Y los discípulos ven a una persona caminando en el agua a una distancia. And as we continue the story, we see that the disciples saw a figure walking on water. Y esto se ve en el versículo 19. And we see this in verse 19. Los discípulos, ya como mencioné, estaban en un lugar de casi pérdida completa. And the disciples were in a state of almost total loss. Ok, no tenemos a Jesús, estamos lejos y estamos solos. We don't have Jesus, we're alone, and Jesus is not with us. So, ellos sabían lo que ellos tenían que hacer porque eran pues pescadores, pero no podían no podían actuar en lo que sabían que tenían que hacer. And they knew how to manage the boat as they were fishermen, but under this circumstance, they were a little lost. No sé si me explico, es como que una situación que, yo sé cómo tengo que hacer esto, pero no tengo las fuerzas para hacerlo. It's as if you know how to do something, but you don't have the strength to do it. So, estaban estancados. So they were stuck. Después, ven a una persona caminando a la distancia. After they see a figure walking at a distance, Y bueno, ya como yo dije, mi naturaleza es cuestionarlo. and as I said before, my human nature is to question this, Y por eso tenían miedo. and that's why they were scared. Pero yo creo que inconscientemente ellos sabían que era Jesús. But I know that subconsciously they knew that was Jesus, Porque ya ellos habían pasado tanto tiempo con Jesús. because they had spent so much time with him Jesús era un amigo para ellos. that Jesus was a friend to them, Y ellos podían reconocer el poder de Dios en él. and they could see God's power in him. So, por eso yo digo que maybe inconscientemente pensaron que era él. That's why I say that maybe subconsciously they thought it was him. Ellos sabían que nadie más podría hacer tal cosa. And they knew that no one else could do such things. Y como quiera tenían miedo. And even then they were still afraid. So, mencioné que estaban conscientes de que Jesús no estaba ahí. I mentioned that they were conscious that Jesus wasn't there. Y por eso estaban preocupados en la barca. And that's why they were afraid in the boat. So, ¿por qué tenían miedo cuando se apareció? So why were they afraid when he appeared? No que el problema ya estaba solucionado. Is it not that the problem was already solved? Porque si yo estoy en un problema y viene alguien a ayudarme que yo sé que sabe de lo que yo estoy pasando, yo mira mi solución. Because if I'm going through something and I find someone that knows how to fix it, then I say, oh, that's my solution. Pero no. But no.
Ellos estaban hiperfijados en su situación. They were hyperfixated on their situation. Algunas veces nuestra situación se ve tan grande Because oftentimes we see our situation so large que nos olvidamos de quién es el que nos rescata. that we forget who saves us. Pero después Jesús se aparece. But then Jesus shows up. El ejemplo más importante de una salvación The greatest example of salvation es la de la cruz. is that of the cross. El sacrificio que Dios tuvo que hacer para entregar su único hijo para que nosotros fuéramos libres de la barca del pecado. The sacrifice that God had to go through sending his only son so that we could be saved on our boat. Él nos salvó de la consecuencia de tener muerte y ahora podemos tener vida eterna a través de él. He saved us from having all these consequences and now gives us eternal life with him. El pecado es tan grande en nuestras vidas que algunas veces no lo podemos controlar. Sin is so big in our life that oftentimes we can't control it. Se convierte como en la noche que los discípulos estaban pasando. It turns into the night, or similar to the night that the disciples were going through. Y algo tan grande And something so big se convirtió en algo tan pequeño por Jesucristo. made itself so small in the eyes of Christ. So, vamos a concluir eso ahí. Vamos a seguir avanzando. Y ahora los discípulos, como dije, estaban en el medio del mar. So now, as I said, the disciples were in the middle of the sea. Nadie los iba a encontrar, pero Jesús sabía exactamente dónde ellos estaban. Nobody was going to find them. However, Jesus knew exactly where they were. Jesús también sabía el momento exacto en que Él se tenía que aparecer. And Jesus also knew the exact moment where he needed to show up. Los discípulos estaban a punto de una pérdida total. Hey, vamos a, tú sabes, tirar todas las redes, todas las cosas fuera del barco. The disciples were willing to lose it all, throw the nets, throw ammunition, everything out of the boat. Y después ven una figura y reconocen que es Jesús. And then they see a figure and they recognize that's Jesus. Y esto es algo que yo he podido ver obrando en mi vida también. And this is something that I've seen in my life operate. Han habido momentos en que yo he querido tirar la toalla. There's been moments where I've wanted to throw in the towel. Decir, hey man, like I don't want to do this no more. Decir, man, ya yo no quiero hacer esto más nada. Like, Dios, ¿en verdad me llamaste para algo? And I asked, God, did you really call me for something? En verdad yo tengo que estar en el medio del mar en la madrugada y sufriendo desesperada porque no sé qué más hacer. Do I really need to be on this boat this late and going through all the circumstances because I really don't know what to do? Pero Jesús se aparece al momento indicado. But Jesus shows up at the right moment. Y por eso es que yo estoy aquí hoy. And that's why I'm here today. Porque Jesús sabía dónde encontrarme y cuándo encontrarme. Because Jesus knew where to find me and when to find me. Porque el ministerio yo lo veía como una barca y ahí se quedó. Because I used to see ministry as a boat and that's it. No lo veía como si yo pudiera tener un futuro después de eso. I didn't see it as something that had that I could have a future in. Ya after yo that. iba a tirar mis talentos I was going to throw my talents away. y iba ya, pues Dios, no quiero hacer nada más, aquí me quedo y pues no sé lo que vas a hacer conmigo. And I was at the point where I was like, God, I don't really want to do this no more and I don't really know what you're going to do with me. Pero él sabía las palabras indicadas que yo necesitaba escuchar para poder levantarme otra vez. And he knew the right words to tell me so that I could get back up again. Él sabía que los discípulos habían reconocido su ausencia. He recognized, or he understood that the disciples had recognized Jesus' absence. Y por eso Él se apareció. And that's why he showed up. Porque Dios conoce nuestras necesidades. Because God knows our needs, our necessities. Algunas veces lo único que necesitamos es un pequeño recordatorio. Oftentimes all we need is a small reminder. Un recordatorio que Jesús sabe nuestra locación. A small reminder that Jesus knows exactly where we are. Por ejemplo, yo comparto mi ubicación con mis mejores amigos As an example, I share my location with my friends y mi familia My best cercana friends. también. and my close family. Porque yo quiero que ellos me encuentren si yo estoy en peligro.
Because I want them to find me if I'm ever in danger. Bueno, y algunas veces también porque quiero ver en dónde ellos están también. And sometimes because I also want to know where they're at. Pero el punto aquí es que la base es que yo lo comparto porque si a mí me pasa algo, pues ellos me vienen a rescatar. But the main point is that if something happens to me, they can see where I'm at and come save me. Porque yo sé que ellos, pues yo le importo a ellos. Because I know that I matter to them. Y yo sé que cualquier cosa ellos van a dejar lo que tienen que hacer para venir a salvarme a mí. And I know if anything was to happen, they would drop everything that they're doing to come and help me. Y pasa lo mismo con Jesús. And the same thing happens with Jesus. Yo al yo aceptar que Él está ahí por mí, que Él me ha salvado, Él ya tiene mi ubicación. Because I've accepted him and I've let him into my heart and my life, he already has my location. So, si a mí me pasa algo, yo sé que Jesús vamos a decirlo así, va a buscar aquí, aquí está Sofía. So if anything happens to me, let's put it this way, Jesus goes and he goes like, "Oh, that's where Sophia is. Okay. Déjame ir a buscarla. Let me go get her." Igual pasa con cada uno de ustedes. And it happens the same with each one of you. So, si están en un proceso donde su barca se está moviendo, So if you're going through a process where your boat is shaking, recuerden que Jesús tiene tu ubicación. remember that God has your location. Después, en el versículo 21, In verse 21, habla que los discípulos dejaron a Jesús entrar. it talks about they were eager to let him in the boat. Y a mí me gusta lo que dice aquí, dice, entonces ellos con gusto les recibieron. And I like how it says it here because it says, then they were eager to let him in the boat. Ellos se alegraron. They rejoiced. Y en ningún momento Jesús tuvo que rogarle a los discípulos que lo dejaran entrar. And at no point in time did Jesus have to beg them to let him on the boat. So, de la misma manera, no tardes en dejarlo entrar. The same way, don't wait to let him in. Los discípulos estaban agradecidos por el acto de salvación que Jesús había hecho. They were grateful for the act of salvation that Jesus had performed for them. Porque ellos sabían que en el momento que ellos lo necesitaban más, Jesús estaba allí con ellos. Because they knew that the moment that they needed him the most, Jesus, that he was going to be present for them. Ahora, Now. dejarlo entrar, ¿significa que nuestra tormenta va a desaparecer? Now, to let him in, does that mean that my storm is going to disappear? ¿Significa que nuestros problemas, circunstancias, situaciones van a desaparecer? Does it mean that my circumstances, problems, or whatever I'm going through is going to disappear? No. No. La palabra nunca dice que la tormenta se fue. The word doesn't even say that the storm went away. Dice, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. And then all it says is that then they immediately arrived to their destination. Y aquí la palabra clave es enseguida. And the key word here is immediately. Es una medida de tiempo. That's a measurement of time. Esto no significa que las olas se calmaron. This doesn't mean that the waves calmed down. No significa que escampó la lluvia. It doesn't mean that the storm went away. Pero dice que inmediatamente estaban en la tierra. It just says that immediately they were at the place that they needed to be at. ¿Y qué nos dice esto? So what does this mean? Pues esto nos dice que al nosotros recibir a Jesús alegremente, This means that when we rejoice and are eager to let Jesus in, les estamos dando control a que nuestro bote pase más rápido. we're basically letting Jesus have the control on our boat to let the boat be guided by him in a faster way. La comparación de cómo ellos se sentían sin Jesús a que cuando sí estaba, If we compare how they felt before Jesus and after Jesus, se puede ver que ellos tenían un cambio de actitud completamente. we can observe a change in attitude from the disciples. Yes. Es como el tiempo pasa más rápido cuando nosotros estamos en paz. It's because time often seems to go faster when we are at peace. Y yo literalmente, no en el sentido de la palabra, pero literalmente en mi vida, cuando se acaban las clases, ya en mayo, de vacaciones,
And it happens to me that, May comes around and it's vacation time. Y después viene agosto. And then August shows up. Yo digo, man, ¿cómo se fue el tiempo? I say, man, time flew by. Ya otra vez 2 meses se convirtieron en 2 semanas. Man, Así 2 de months rápido. became 2 weeks. That's how fast it went. ¿Pero por qué? But why? Pues yo me la estaba disfrutando. It's because I was enjoying myself. Yo no tenía nada que hacer. I had nothing to do. Los maestros no estaban encima mío. Hey, tienes que entregar esto. My teachers weren't on top of me telling me, hey, you need to turn this in. Tienes turn que that in. hacer lo otro. You need to do that you're missing. Mi mente, My mind was free. yeah. Entonces, cuando empiezan las clases, yo, oh my God. So when classes start again, digo, ay, Dios mío. Y después de agosto hasta mayo otra vez, yo, ay, Dios mío, pero ¿y cuánto más me queda? So then from August to May, I start to think, man, how long is this going to be? Es más, yo tengo en el teléfono una aplicación que me dice cuántos días hasta el próximo verano. On my phone, I have an app that tells me how many days I have until my next summer. Porque cuando yo estoy en paz, el tiempo se siente que pasa más rápido. Because when I'm at peace, my time seems to fly away. Pero cuando yo estoy en tribulación, se siente como si yo nunca voy a salir de ella. But when I'm going through a circumstance or tribulation, it feels like I'm never getting out of it. Por eso la situación se ve tan grande enfrente a nosotros. That's why situations seem so big in front of us. Y nos enseña la importancia de las personas que nos rodean. And this teaches us the importance of the people that surrounds us. Porque las personas que nos rodean deben de ser las que nos dicen, hey, Sofía, no, todavía te quedan 2 semanas para terminar. Because the people that surround us are going to be the ones that are going to come up to me and be like, Sofia, you still have 2 more weeks to go. No te preocupes, que ya mismo acaba. Don't worry, because you're almost done. Tú puedes, tienes fuerza. You can do it. You have strength. Por eso la iglesia es las personas que nos rodean. That's why the church is the people that they're the people that surround us. Somos cuando una persona está pasando por una tormenta. And when someone's going through the storm, La iglesia es la que es como Jesús. the church is a representation of Jesus for them. Cuando llegó Jesús a la barca, When Jesus arrived at the boat, así mismo nosotros tenemos que ser como iglesia. the same way as a church, we need to be like that. Que estamos los unos por los otros. That we're there for one another. Esto no es algo de una persona. This is not just a one-person game. No es algo de una familia nada más que hace It's esto. not a one-family thing. Es cada uno de nosotros que estamos presentes hoy tenemos que estar ahí los unos por los otros. Is that each one of us has to be there for another. So, cuando el bote de una familia se está moviendo, So when the boat of one family is shaking, cuando alguien se siente solo, when someone feels alone, cuando alguien no siente la presencia de Dios en su vida, when someone doesn't feel the presence of God in their la life, iglesia deben de ser las personas que nos recuerdan de la presencia de Jesús en nuestras vidas. the church needs to be the one that reminds us of the presence of God in our family. Porque la imagen de Cristo está en una iglesia. Because the image of Christ is on you, church. La misma manera que Jesús the same way Jesus made sure his disciples were good. De la misma manera en que el Señor se aseguró que sus discípulos estuvieran bien, Porque eran amigos, because they were friends, así mismo la iglesia debe de hacer con sus hermanas y hermanos. the same way the church needs to do this with their brothers and sisters. Recordándonos unos a los otros que no deberíamos tener miedo. Reminding one another that we shouldn't be scared or afraid. Eso es lo que debería estar vivo entre nosotros. This is what needs to be alive inside of us. Jesús fue a donde los discípulos hasta cuando en la situación que ellos pensaban que no lo necesitaban. And Jesus got to the point, was able to arrive there at the point where they thought that they needed him. Porque ellos se montaron en el barco sin Jesús y ellos lo sabían. Because they got on the boat knowing very well that Jesus was not there. Que probablemente se veían las nubes que iba a venir una tormenta. Perhaps they even saw the clouds coming, that a storm was Y forming. como quiera se montaron. And even then they still got on the boat. Pero aun cuando los discípulos hicieron eso, eso no fue excusa para que Jesús no se apareciera allí. But even though they did that, that wasn't an excuse for Jesus not to show up to where they were. So esa característica de compasión, de empatía,
that same characteristic of compassion and empathy que Jesús pudo enseñar en ese momento, that Jesus showed us in that moment, eso también debe ser reflejado a través de nosotros. that also needs to be a reflection of Jesus on us. Porque la gente siempre dice, ay, tenemos que tener la imagen de Cristo en nosotros. Because people oftentimes say, oh, we need to have the image of Christ on us all Y the eso time. no es solamente algo personal. And that's not just something personal. Eso es también en la iglesia entera. That's also across the entire church. So, vamos a ser más abiertos a extender nuestras manos a nuestras hermanas y hermanos, así como Jesús lo hizo para sus discípulos. So let's be open to extend a hand to our brothers and sisters when they're in need, like Jesus did for his disciples. Porque la iglesia es un movimiento en grupo. Because the church is a movement as a group. It's about fellowship in the congregation. It's about Hermandad. hermandad in the church. No es algo que debe ser presionado sobre una persona, una familia. It's not something that should be, the pressure should lie on one person or on one family. Porque la congregación es lo que hace una iglesia una iglesia. Because congregation is what makes a church a church. So, para concluir, vamos a recordar que hasta cuando nuestro barco se está moviendo y el mar se siente que nos da mucho cansancio, Jesús está de nuestro lado. Let's remind ourselves that when our boat is shaking and things are going a little rough, Jesus is always there by our side. Porque no estamos solos en esto. Because we're not alone on this. Jesús sabe el momento indicado de encontrarnos. Jesus knows exactly when to find us. Y que esto sirva como motivación para cada uno de ustedes. And let this serve you as inspiration or motivation Para avanzar en el liderazgo de esta iglesia. to move and pursue leadership in this church. Porque hay mucho más que nosotros podemos para ofrecer que lo que vemos ahora mismo. Because there's so much more from us that we can offer. So, así como Jesús llegó a donde ellos, So the same way that Jesus arrived to them, vamos nosotros a llegar a donde nuestros hermanos. let's also approach our neighbors, our Vamos brothers a and sisters. animarnos a tener esa hermandad los unos con los otros. Let's have that fellowship amongst one another. Porque el trabajo no le fue asignado a una persona. Because the job was not assigned to one person. Es un grupo apasionados por el ministerio. It's a passionate group of people for the ministry. Porque cuando nosotros nos vayamos por el único que se va a ir de la iglesia no es el pastor. Because when the person that's not just going to leave church is pastor. Like in the day of the Lord, the only one that's gonna leave is not just the pastor. También va a ser nosotros. En el día del Señor no va a ser el pastor el que se va a ir, but also us. So eso significa que nosotros también tenemos que ponerle nuestra parte. So that means that we also have to give our own part. Give our own part. Y estar conectados los unos con los otros. And to be connected with one another. Porque en una guerra, Because in a war, tú no solamente va un soldado. there's not just one soldier. ¿Cómo tú crees que Israel pudo vencer a tantas naciones? How do you think that Israel was capable of defeating so many nations? No fue solo Moisés que estaba allí. It wasn't just Moses that was there. Era el grupo también de personas que estaban detrás de él apoyándolo. It was the group of people that were also backing him up. Y nosotros somos ese grupo. And we are that group. So, that was it. Eso era todo. Solamente una motivación a cada uno de ustedes. This is just an inspiration for each and every one of you. Para que estemos ahí por los pastores también, porque ellos también necesitan su apoyo. So that you may be there for your pastors because they also need from you. Nosotros tenemos la habilidad de buscar la ayuda que nosotros necesitamos por medio de Jesús. We have the ability to look for what we need through Jesus. La imagen de Cristo está viva en cada uno de sus corazones. Because the image of God is vivid in each one of your Y es each one of these tiempo hearts. que nosotros comencemos a vivir eso. And it's times that we need to live that. So ya, se pueden poner de pie. You may stand up. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el grupo de personas que están aquí hoy.
Padre, mi Dios, Señor, apasionados por ti, Padre. Aleluya, gracias, Padre, por la familia que has puesto en liderazgo, mi Dios, para ayudarnos también a nosotros. Aleluya, no deje que ellos sientan en ningún momento que están